¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en el curso de Arqueología y Biblia. Y para esta semana vamos a hablar acerca de la importancia de la arqueología. Bueno, si los truenos nos ayudan, ¿no? Vamos a verlo. Bien, la pregunta que cabe destacar para nosotros es, ¿qué es la arqueología? Y existen una múltiple de respuestas, pero Leslie Hope, que es uno de los grandes exponentes de la arqueología bíblica americana, incluso cuando Juan y yo estuvimos en Tel Burna excavando en el verano pasado, uno de los amigos de este hombre, un sacerdote, que el señor tenía casi 75 años, él fue a esa excavación y él me habló de esta persona y ahí es donde yo lo conocí. Rápidamente tomé el teléfono, compré uno de sus libros digital y me fascinó. Y como les digo, no es que yo crea lo que un sacerdote católico, apostólico y romano dice. Estamos hablando de un estudio serio y académico, y a nivel de la academia podemos decir que es el estudio del pasado a través de la excavación y la interpretación de los materiales dejados. Entonces, la segunda pregunta que nos cabe hacernos es, ¿cómo entendemos este pasado? Y hay dos grandes fuentes para poder entender el pasado. Los profesores de historia me pueden ayudar aquí, donde una de ellas son las fuentes escritas, ¿no? Y obviamente desde allí se pueden construir cronologías y recuentos de acontecimientos. Se pueden construir diálogos históricos y se puede hacer una monografía o un retrato de un cuadro o de un espacio de tiempo específico en una cultura o en un pueblo. Entonces, las fuentes escritas. No obstante, las fuentes escritas tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que en la antigüedad eran tres las personas que escribían. Número uno, eran los educados. Y casi siempre las personas educadas nunca pasaban el 2% de la población, especialmente en el mundo antiguo. En Israel, los que escribían eran obviamente los sacerdotes, y no todos los sacerdotes, algunos sacerdotes. Entonces, en este sentido, los sacerdotes escribas. Entonces, la escritura era el recuento de solamente unos pocos, es decir, de los educados. Número dos, eran los poderosos, los reyes, los príncipes. Muchos de ellos no sabían escribir, pero tenían al cronista a su lado y por lo tanto podían crear la historia. Recuerden que en el tiempo de la antigüedad la historia era eternalizar a las personas. Por lo tanto, si tus historias eran registradas, tú ibas a vivir eternamente. Entonces, en este caso, los poderosos eran los que tenían el monopolio de la escritura. Y en tercer lugar, los vencedores. Entonces, y por lo tanto, cuando uno es vencedor, va a tener la exclusividad de contar la historia. Es por eso que uno de los grandes historiadores latinoamericanos, como Justo González, tiene un libro y dice: la historia tiene su historia, porque el que la cuenta tiene la capacidad de decidir cómo contarla, qué personajes agregar y qué acontecimientos relatar o sacar. Hay un gran ejemplo en este caso, que es el ejemplo de la guerra entre los egipcios, por ahí, ¿cierto? Por ahí el siglo XIII, y los hititas. Y cuenta la historia que uno de los hijos de Ramsés segundo, el gran príncipe, el gran rey de la dinastía 18 de Egipto, que cuenta de que él venció a los hititas en una de las grandes batallas del siglo XIII a.C. y cuenta toda la historia, cómo los vence y todo eso. No obstante, cuando se excavó en una de las ciudades hititas, el rey
contemporáneo a Merneptah, que era de los grandes hijos, ¿cierto?, de Ramsés, el rey contemporáneo, escribe exactamente lo mismo que escribe el faraón, pero contando de que fueron los hititas los que ganaron la batalla. Entonces, los grandes arqueólogos dicen, ¿y quién tiene la razón? Los egipcios cuentan de que ellos ganaron la batalla, pero los hititas cuentan de que ellos ganaron la batalla. ¿Quién la ganó? Desde ese ejemplo, tal vez un poco pedagógico, un poco ilustrativo, sacamos la conclusión de que el que cuenta la historia es cierto, es el vencedor, o el que cree que venció, o el que necesita contarla a su forma. Por lo tanto, se puede pensar de que la historia es subjetiva y abierta a selecciones y a organizaciones que muchas veces carecen de una objetividad. En segundo lugar está el tema de las fuentes materiales. Las fuentes materiales es la otra fuente para contar una historia, y es muy interesante porque las fuentes materiales es el silencio de los que no son educados, de los que no son poderosos y de los que no son vencedores. Hay un autor, y creo que es Hope, que dice que todos, absolutamente todos en la antigüedad, dejaron un residuo material, es decir, comieron, se vistieron, calzaron, hicieron vida, tuvieron casa. Entonces, en ese sentido, las fuentes materiales, que es el recurso de la arqueología, es la historia de los pobres. La arqueología es la historia de los sin historia. La arqueología es la historia de los invisibles, de los perdedores, de los no educados. En este sentido, es la historia del pueblo. Las fuentes escritas en la historia de los poderosos y de cómo ellos quisieron contar la historia, las fuentes materiales son la historia del pueblo que no tuvo ni una intención de organizar y de seleccionar un relato, sino que simplemente vivieron, y por lo tanto sus registros quedan allí. Este es uno de los casos de Telgesser, una de los campos arqueológicos o sitios arqueológicos de nuestra universidad, Lipscomb University, Tennessee. Gesser, hay una historia muy linda porque hay una historia de una casa que se estuvo excavando y que hace 3 años atrás, antes de la pandemia, fue el 2019, se encontró una familia completamente muerta debajo de una casa. Ahora, ¿quién va a contar la historia de una familia muerta? Nadie, porque a quién le interesa, ¿no? No se va a gastar papel que es caro, ni tinta que es caro, ni pagar los recursos a alguien para contar la historia de una familia muerta, no. Se tienen que contar las historias más importantes. Pero la arqueología excavó y se dio cuenta de que esta familia era una familia, ¿cierto? Un esposo, una esposa y un niño. Y ahí por lo menos sacamos muchas conclusiones. Se sacaron de que en la antigüedad, a principios de la Edad de Hierro, por ahí por el 1200 antes de Cristo, finales de la Edad de Bronce, la gente no medía más de 1,55 m. Los hombres no medían más de 1,55 m. Las mujeres no medían más de 1,45 m. Esas fueron las conclusiones. La segunda conclusión que se sacó fue que esta familia era tan pobre que solamente tenían un hijo. Y en ese sentido existía entonces un sistema anticonceptivo ya 13 siglos antes de Cristo. La otra conclusión que se sacó es de que la casa fue destruida por un terremoto que produjo un incendio porque la cocina estaba dentro de la casa, lo que hizo que cuando se desmoronó la pared se produjera un incendio y se encontró de que esa casa solamente tenía una puerta para entrar y era la misma para salir. Por lo tanto, se desmoronó la puerta, no pudieron salir y allí se quemaron. Entonces se dieron cuenta de cómo vivía la gente, de cómo era su cultura, lo que comían, cuánto medían, cómo era su sistema religioso, los dioses que tenían. Y esa historia, ¿quién la cuenta? Nadie. Por eso en este sentido la arqueología
es la voz de los sin voz. Entonces, la pregunta que nos queda por hacernos es, ¿cuál es más fidedigno? ¿El texto de los poderosos, educados y vencedores o los fuentes materiales de aquellos que ni siquiera quisieron escribir una historia, pero que tan solamente por el hecho de vivir, de respirar, de ir al baño, de comer, de existir, tenemos cierto esos vestigios, esos recuentos materiales? Entonces, obviamente, vamos a tener un debate eterno. ¿Cuál es más fidedigna, no? Porque algunos dicen, no, desde tiempo, ¿cierto?, del padre de la historia, ¿cierto?, Herodoto, hay una aproximación científica y objetiva a la historia, aunque Herodoto también utilizó la filosofía de la historia, es decir, la interpretación de los acontecimientos para dar su opinión. Los libros de Herodoto, que son muchísimos, están llenos de opiniones políticas, religiosas y militares. Es decir, lo que el autor pensaba que era lo mejor, él lo escribía. Por lo tanto, escaparnos de la subjetividad de una interpretación del que escribe, que no tiene la intención de ponerla, pero por solamente el hecho de ser humano, la produce. No hay forma de escaparnos de eso, menos escaparnos de gente que escribió propaganda, es decir, escribió historias para darse a conocer o para eternalizarse. Por eso que las fuentes escritas son muy subjetivas y son muchas veces miradas con sospecha. Está de más hablar, ¿cierto?, de los libros, ¿cierto?, de los emperadores de Suetonio o, ¿cierto?, de Plinio, que nos cuentan la historia de los primeros emperadores romanos, cuando para ellos, ¿cierto?, muchos de ellos fueron buenos y otros fueron malos, es decir, interpretación. ¿Encontramos esa interpretación en el texto bíblico? Por supuesto. El libro de Reyes y Crónicas está lleno de comentarios del autor cuando dice, y este rey fue bueno porque hizo lo bueno delante de Jehová, porque abogó, ¿cierto? Porque eliminó los lugares altos y tanto. Eso se llama filosofía de la historia, interpretación. Eso es algo que está, ¿cierto?, inscrito en el texto del Antiguo Testamento. Ahora, las fuentes materiales también, aunque pudiesen ser más fidedignas, también son miradas con sospechas y miradas en la esfera de la subjetividad, ¿no? En la esfera de que hay subjetividad significa que hay pensamiento personal, de que hay opiniones, de que hay cosas de lo que uno piensa, pero no necesariamente esa es la verdad absoluta. Entonces, en este sentido, la arqueología también, porque si se dan cuenta, ahí está la profesora, encuentra, ¿cierto?, el cuerpo, pero ella también lo tiene que interpretar. Ella también corresponde a una escuela filosófica, una escuela arqueológica, e interpreta. Para ella, ¿cierto?, una marca en el cráneo puede significar una cosa y para otra persona u otra. No obstante, el tema con la comunidad arqueológica, y es una pregunta que me hizo el profesor Cristian, pastor Cristian Béjar, profesor en uno de los seminarios e institutos teológicos ahí en el norte de Chile, y me dice, él me preguntaba una pregunta muy importante, él me dice, entonces ¿la arqueología no es subjetiva? Sí, sí lo es. El tema con la arqueología es que, a diferencia del texto histórico, el texto histórico ya fue interpretado y por lo tanto escrito. Ya fue interpretado, seleccionado, organizado y ya fue escrito. Aunque obviamente, cierto, todavía se sigue haciendo hermenéutica y se trata de poner el contexto del emisor para poder entender lo que quiso escribir, independientemente sea esto religioso o cultural o secular, lo que sea. No obstante, en el tanto de la arqueología moderna, hay un filtro mayor. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un material, un hallazgo, una inscripción, una estela, un cuerpo, algo, no es solamente una persona la que lo va a analizar, sino que es una comunidad. Hoy la arqueología trabaja en comunidades. Es muy difícil que un proyecto arqueológico esté, por ejemplo, manejado por una sola universidad. En nuestro proyecto arqueológico en Israel
son tres universidades, eran tres universidades las que corrían con eso. Estaba la Universidad de Nueva York, de la que fue Juan, estaba la Universidad Hebrea de Ariel, que está en Samaria, y está la Universidad de Lipscomb University en Tennessee. Y cada una de ellas, una es judía, la otra casi atea y la otra es protestante. Cada una de ellas tiene diferente pensamiento religioso y tiene diferente pensamiento filosófico. Por lo tanto, cuando se encuentra algo, se llegan a conclusiones generales y donde todos se ponen de acuerdo, donde dejan la religión, la filosofía y la política de lado, simplemente para interpretar lo que está delante de tus ojos. Entonces, en ese sentido, hay un filtro mayor. El texto histórico que ya ha sido escrito puede caer en ese filtro, pero es más difícil porque hacer el trabajo hermenéutico, ponerse en el contexto, ir al texto original, aunque no existen los originales casi nada, ir al tiempo del autor, es más complicado. Pero poder analizar algo que ya tienes y ese material que está ahí, que te responde y que si lo pones en el carbono 14 te va a decir, ¿cierto?, cuánto carbono tiene y de ahí sacas la medición de los años, y si encuentras cerámica te va a decir que la misma cerámica fue encontrada en tiempos de un faraón en Egipto, en el Imperio Medio o en Babilonia. Entonces, tienes más información y data para poder concluir. Entonces, en este sentido, yo me atrevo como arqueólogo decir de que la arqueología es subjetiva, pero es menos. Entonces, ¿para qué nos sirve la arqueología del estudio de la Biblia? Número uno, para entender la geografía. Número dos, para entender la sociedad. Y número tres, para validar la historia del texto. Es decir, ¿cierto? Si realmente eh, pasó lo que el texto nos dice, ¿no? Entonces, en conclusión, y este es el corazón de este curso, la arqueología nos va a iluminar el texto bíblico, nos va a ayudar a poder tener una mejor exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Lo vuelvo a explicar para aquellos que no están familiarizados con el término. La exégesis viene de ex, en griego afuera, y gnosis, conocimiento, sacar el conocimiento hacia afuera, que está incrustado en el texto, es decir, la cultura, la historia, el idioma original, el léxico, la gramática. Entonces, ese es el punto. Y la arqueología lo que intenta es iluminar, no probar, porque ese es el tema que muchas veces la gente quiere estudiar arqueología para poder probar la Biblia y así poder validar su fe. Y quiero decir algo, como pastor puedo decirte algo. El seguir a Jesús, hermanos amados, el seguir a Jesús es por fe, no por pruebas, es por fe. Entonces, en este sentido, la arqueología no se va a usar ni para validar ni para deslegitimizar el texto bíblico. El texto bíblico es palabra de Dios. Si usted no lo cree, es su opinión. Yo lo creo y no necesito la arqueología para poder tener mayor certeza. Lo único que necesito es creer en Jesús, haber experimentado la salvación, tener una relación con el Espíritu Santo y poder decir el texto bíblico es la palabra del Señor. Entonces, en este sentido, la arqueología lo que me va a ayudar va a ayudarme a iluminar el texto para tener una mejor hermenéutica, una mejor interpretación. Por eso que muchas veces la arqueología quedó tan desprestigiada, ¿no? Porque cuando se inventó que sabía, no sé si usted se acuerda hace años atrás que se había encontrado la cabeza de Sansón. Eso nunca pasó. Que se encontró el arca de Noé. Eso nunca pasó. Que se encontró el huerto del Edén. Eso nunca pasó. Entonces, en este sentido, muchas veces se usa la arqueología para poder hacer guerra contra la comunidad gnóstica y atea y para decirles, ¿sabes qué? ¿No ves que la Biblia realmente es verdad y por lo tanto Dios existe? No. Esta arqueología no es para eso, porque nosotros sabemos que Dios existe, sabemos por fe, porque Él ha llegado a nuestras vidas, nos ha transformado con su amor, nos ha perdonado y nos ha hecho nueva criatura. Pero sí vamos a usar la arqueología para poder tener mejores recursos, información y tener mejor interpretación. Y en este sentido está el caso, por ejemplo, de María Magdalena.
Y aquí nos vamos a dar cuenta uno de los grandes errores que hemos cometido sin siquiera muchas veces hacer el esfuerzo del texto, para analizar el texto bíblico. ¿Cierto? Sabemos nosotros que María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. También que, cierto, fue curada por Jesús. Salieron, cierto, demonios de ellas. Él estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Estuvo presente en la sepultura y vio dónde Jesús estaba puesto, según Mateo y Marcos. Y en quinto lugar, fue la primera testigo de la resurrección. Eso es lo que el texto bíblico nos entrega sobre María Magdalena. El problema es que cada vez que nosotros pensamos de María Magdalena, pensamos que es la prostituta que vino a llorar a los pies de Jesús y que, cierto, fue una ramera y que fue una mujer de la vida. Todos hemos de alguna u otra forma creído eso, escuchado eso, y muchos de nosotros, como yo, he predicado eso. Ahora, el texto bíblico jamás menciona eso. El texto bíblico lo que dice son esas 5 intervenciones de María Magdalena en él. Pero fue este hombre, ¿cierto?, el Papa Gregorio I, que en el año 591 nos dice que María Magdalena, ¿cierto?, fue a una prostituta, y él fue el primero en mencionarlo en la historia. Ahora, ¿por qué lo menciona? Porque obviamente desde la antigüedad que está la discusión de que Jesús, ¿cierto?, tuvo una esposa, tuvo hijos, de que aquí y acá. Entonces, para evitar esa discusión, para tratar de alejar al Jesús de los evangelios con la María Magdalena de los evangelios, se puso de que era una prostituta. Y desde allí la Iglesia Católica, Apostólica y Romana puso esa interpretación en cada una de las enseñanzas, homilías que se hacían de María Magdalena. Eso afectó al protestantismo también, ¿cierto? Afectó a la Iglesia Ortodoxa y a todas las fuentes cristianas. Y no hay nadie que no lea a María Magdalena como la prostituta, cuando el texto bíblico jamás lo menciona. Entonces, ¿quién era la mujer que vino a llorar a los pies de Jesús, que lavó los pies de Jesús con esas lágrimas, que secó esos pies con sus cabellos y que perfumó esos pies? ¿Quién fue? Simón el fariseo dice que si Jesús hubiese sido profeta, sabría qué clase de mujer era. Entonces, a través de la historia, nosotros tenemos 3 posibles candidatas. Número 1 era la mujer adúltera de Juan 8, que no menciona nombre. Juan 8 dice que hubo una mujer adúltera, pero no se menciona su nombre. Todos piensan de que es María Magdalena. La segunda opción es, cierto, María de Betania. Y es aquí, en María de Betania, donde se dice que ella fue la que lavó los pies del Señor. Si usted va a Juan capítulo 12, verso 3, no vamos a ir ahora por el tiempo, pero si usted va al texto bíblico va a decir que ella fue María, la hermana de Lázaro, la que le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. Entonces, en este sentido, lo que Lucas nos entregaría es el mismo cuadro, pero sin nombre, cosa que el Evangelio de Juan nos entrega. Y por último, obviamente, ¿cierto?, está la idea de que la mujer esa es María Magdalena, y tenemos, ¿cierto?, la mención de Juan capítulo 20 del 11 al 18. Ahora, la historia posiblemente, la historia del texto bíblico posiblemente nos dice en María Magdalena. Pero ¿qué nos enseña la arqueología? Entonces, es aquí donde vamos a usar las ciencias bíblicas como método exegético. Cuando nosotros hacemos arqueología de María Magdalena, número 1, vamos a saber de que ella es Magdalena no porque era su nombre, sino porque era su gentilicio, de donde ella provenía, de Magdala. Magdala era una pequeña caleta cerca de Nazaret, cerca de Tiberias, que son los grandes centros en el norte de Israel, en Galilea, y era, cierto, un lugar bien próspero. Cuando estuve en Galilea,
el único proyecto que es dirigido por hispanos de los más de 180 proyectos arqueológicos en Galilea, el único proyecto dirigido por hispanos es Magdala. Es Magdala. Y está dirigido por la arqueóloga Marcela Zapata, que ya me puse en contacto con ella y la vamos a tener. Es ella, uno de estos lunes, ella es mexicana, me dijo que me iba a confirmar qué día lunes podía estar con nosotros. Y ella es la única mujer que habla, es la única arqueóloga que habla español y que está a cargo de un proyecto arqueológico bíblico serio en Israel. Y ella tiene un tremendo proyecto. Y cuando visitamos el proyecto arqueológico de Magdala, encontramos esto. Número uno, de que Magdala tenía una sinagoga. Recuerden que según Flavio Josefo, que fue uno de los historiadores a finales del primer siglo, que nos expone de la vida de los judíos en uno de sus libros, Las guerras judías, ¿no? Él dice que existieron aproximadamente 9 sinagogas en todo Israel. Entonces, para los que no saben, la sinagoga era la casa que reemplazó el templo después de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 587 a.C., y las sinagogas fueron como la alternativa que en el exilio en Babilonia se construyeron para poder tener un encuentro con Dios y aprender su palabra. Entonces, en muy pocas ciudades habían sinagogas. En las ciudades que habían sinagogas era gente que realmente era devota. Ahora la pregunta es, ¿por qué en Magdala, donde esta mujer se supone que era una prostituta, y esto es lo que yo quiero invitarles a que ustedes piensen y sepan, la prostitución que estaba prohibida en el antiguo Israel, pero sí obviamente aceptada porque los que la prohíben eran las que lo usaban el servicio, dar un recuento de personas que sirven en sus territorios, en sus comunidades. Entonces, si María Magdalena hubiese sido prostituta en Magdala. Ahora, en Magdala, la arqueología nos enseña que hubiese sido imposible que hubiese habido un centro de prostitución porque hay una sinagoga y la sinagoga habla de una comunidad devota. Número 2, habla, en Magdala se encontró estas son las piscinas de purificación. Y las piscinas de purificación no se encontraban en todos los pueblos galileos, se encontraban en las comunidades de sacerdotes. Entonces, Magdala ya no solamente tiene una sinagoga, es decir, que hay, no sé si se dan cuenta, esa es la sinagoga y el medio, ¿cierto? Está ahí ese tipo piedra donde se colocaba la Torá, entonces, o una copia de la Torá. Entonces, en ese sentido, no es solamente para personas comprometidas con la ley de Moisés, sino también para una especie de sacerdotes, de personas que buscaban purificarse al estilo de la secta de Qumran en el sur de Judea. Entonces, Magdala era un pueblo muy especial. Y número 3, la arqueología nos enseña de que los que usaban la prostitución eran las personas que necesitaban recursos. Entonces, en este sentido, Magdala era uno de los pueblos más ricos, uno de los aldeas más ricas en el norte de Israel, en Galilea. Entonces, es imposible de que ella hubiese sido, ¿cierto?, prostituta. El texto bíblico no lo dice, porque no lo dice. Vea la Biblia, en ninguna parte nos dice que María Magdalena es prostituta. La que nos dice que es la mujer que lava los pies de Jesús es María de Betania. Es este hombre el que lo menciona por primera vez en la historia. Esas son las 5 menciones bíblicas de María Magdalena. Entonces, el texto bíblico no nos dice eso, y la arqueología mucho menos. Es más, la arqueología levantaría a María Magdalena como una intérprete de la ley. Por eso que fue cierto la que fue a buscar a Jesús. Ella sabía de que si Jesús era el Mesías, Jesús no podía estar muerto. Ella sabía de que algo podía pasar. Ella sabía de que es cierto, y le pregunta a los ángeles, Señor, dime dónde lo han puesto. Ella fue la única que no abandona porque hay un grado de esperanza, pero esa esperanza está basada en un conocimiento
religioso y judío en esta mujer. Entonces, para esto nos sirve la arqueología, para poder tener la otra historia, la otra cara de la moneda. Y ahora no ver a María Magdalena como siempre la hemos mirado, sino como lo que realmente pudo haber sido, porque ni siquiera tampoco estamos 100% seguros, porque siempre hay un grado de subjetividad, pero esto es lo que realmente le hace mayor justicia. Entonces, desde aquí podemos sacar enseñanzas espirituales y usarlas en nuestros sermones, estudios bíblicos y para nuestra